Pero la tolerancia siempre se divide en dos partes. O sea, ustedes pueden encontrar tolerancia a dos niveles, digamos. No en dos partes, sino encontrando tolerancia a dos niveles. A un nivel central, ¿ya? A un nivel central y a un nivel periférico. Entonces, la tolerancia central se da a partir de los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Timo y médula ósea. Entonces, la tolerancia periférica, a nivel central, perdón, se da a nivel de los órganos linfoides primarios, tales como la médula ósea y el timo. Y la periférica se daría, es todo lo contrario, sería a partir de los órganos linfoides secundarios, tales como los nodos linfáticos, el vaso, la sangre y el sistema inmune mucoso y cutáneo. Entonces, revisemos, es un resumen justamente de todo el mecanismo de tolerancia, lo vamos a explicar con detalle, pero revisemos a grosso modo cómo sucede. Supongamos que estamos trabajando, estamos en timo, ¿no? Ustedes saben que las células T maduran en timo. Pero las células T maduran en timo y una vez maduras de timo salen a los órganos linfoides secundarios y migran los diferentes tipos de órganos linfoides secundarios, ya sea vaso, ganglio linfático, se puede encontrar en sangre circulando o en el sistema inmune mucoso y cutáneo. Entonces las células deben salir maduras de timo, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la célula es madura? Que la célula puede reconocer solamente antígenos extraños, no reconozca antígenos propios, porque si la célula reconoce antígenos propios con alta afinidad, va a ser la célula T, en este caso, va a ser eliminada por un mecanismo de apoptosis, o en todo caso puede ser convertida en una célula T regulatoria, una célula TCD4 de tipo regulatorio. La célula eliminada por apoptosis simplemente no sale, se queda ya es eliminada y luego removida, ¿no?, del timo. La única que sale sería la célula T regulatoria que saldría a la periferia. Ahora, si hablamos de células B, las células B tienen también otros mecanismos interesantes de tolerancia, que sería el editamiento del receptor. Cuando el receptor de células B, el BCR, es editado. Ustedes saben que el BCR está formado por dos cadenas pesadas y cadenas ligeras. La cadena que es editada en el BCR es la cadena ligera, no la cadena pesada. Entonces, si yo edito la cadena ligera, o sea, cambio la cadena ligera, ¿no?, yo genero un nuevo receptor, y ese nuevo receptor ya no reconoce el antígeno propio. Entonces no se formaría una célula B autorreactiva. Eso te diría, no formar células B autorreactivas. Ahora, no solamente la tolerancia se da a nivel central, sino también se puede dar a nivel periférico. Porque en la periferia también pueden haber antígenos propios. O sea, los antígenos propios son encontrados mayormente en los órganos linfoides primarios, pero los órganos linfoides secundarios también pueden ser encontrados antígenos propios. Entonces, si yo tengo una célula T que reconoce antígenos propios en la periferia, esa célula T puede ser eliminada por apoptosis, ¿no? Puede sufrir un proceso de alergia o de activación funcional, o en todo caso, esa célula T puede ser susceptible a un mecanismo de regulación mediado justamente por la célula T regulatoria, que se ha derivado justamente de una célula T inmadura en timo, ¿no? Lo cual lo vamos a explicar a continuación. Entonces comencemos, como el principio, en el caso de células T, son, digamos, lo más conocido, es lo más conocido en el caso de tolerancia. Y lo más conocido en células T es la tolerancia a nivel de células TCD4. En células TCD8 no se conoce mucho todavía cómo funcionan los mecanismos de tolerancia. Se cree que no son similares a las células TCD4, ¿no? Los mecanismos que se han reportado son para células TCD4 principalmente. Pero la tolerancia de células centrales, células T, se da en el timo. Porque en el timo las células T maduran, no maduran en médula ósea. Todas las células se generan en médula ósea, pero en caso de células T maduran en el timo. Entonces yo quiero que la tolerancia central, en caso de células T, se dé en el timo, es básicamente en el timo. Entonces, si yo tengo una APC dentro del timo, tengo una célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno puede presentar un antígeno propio, una proteína propia del timo, a la célula T. La célula T que reconozca ese antígeno propio con alta afinidad debe ser eliminada
alta afinidad, sino con una baja afinidad. Entonces, en algunos casos, cuando ese antígeno propio es reconocido con baja afinidad, en lugar de ser eliminado por apoptosis, la célula T se convierte en una célula T regulatoria. Y como célula T regulatoria, esa célula T regulatoria ya no va a responder frente al antígeno propio, ¿no? Y va a poder salir a la periferia y regular justamente los mecanismos de regulación inmune. Entonces, en el caso de tolerancia central, el células T se da por un mecanismo de apoptosis o por un desarrollo de células T regulatorias, las cuales van a ser importantes en la regulación de la respuesta inmune. Entonces, en ambos casos, si ustedes se dan cuenta, en ambos casos, las células que se han generado, bueno, acá la célula es eliminada, pero en este caso, las células que se han generado es antígeno específica frente al antígeno propio en particular, pero ya no responde frente a ese antígeno propio, porque se ha convertido en una célula T regulatoria. Entonces ya no es la misma célula T, es la célula T que ha sido un poco modificada para convertirse en célula T regulatoria, pero que ya no va a responder frente al antígeno propio. Y lo que va a ayudar es la respuesta inmune mediada justamente por regulación inmune. Ahora, ¿qué determina justamente que se dé la tolerancia central? Pues se ha descubierto ya hace unos años una proteína particularmente importante, que es llamada la proteína aire, o autoinmune. Esta proteína aire no es otra cosa que un factor de transcripción. Ustedes saben que los factores de transcripción son proteínas que están en el núcleo o migran al núcleo y controlan la expresión de varios tipos de genes. Controlan la expresión de varios tipos de genes porque son capaces de unirse a los promotores de determinados genes y regular todos los mecanismos de expresión genética, ¿no? Eso es lo que hacen los factores de transcripción. En caso del factor aire, es un regulador autoinmune particularmente importante porque va a inducir la expresión de diferentes tipos de proteínas de nuestro cuerpo dentro del timo. Ustedes saben que, por ejemplo, en este ejemplo particular tenemos una persona, ¿no? Una mujer, la cual puede expresar proteínas, digamos, de la retina, proteínas de ovario, en ese ejemplo particular. Esas proteínas son, digamos, son órganos específicas, son solamente de un tipo de órgano, ¿no? Hay proteínas que son en ovario, que no son encontradas en retina o no son encontrados por ejemplo, en otros tipos de tejidos. Ahora, lo que hace ese factor aire es inducir la expresión de diferentes tipos de proteínas de nuestro cuerpo dentro del timo. ¿Con qué fin? Justamente con el fin de que si hay células T autorreactivas dentro del timo frente a ese tipo de proteínas, esas células T deberían ser eliminadas por un proceso de apoptosis o por un proceso de selección negativa para no generar un fenómeno de autoinmunidad. Entonces, en este caso particular tenemos dos antígenos, ¿no? Dos proteínas de retina, dos proteínas de ovario. Si yo tengo células T, en este caso, ¿no? Autorreactivas para ese antígeno de retina y una célula T autorreactiva para ese antígeno de ovario, esas células T deberían ser eliminadas por un proceso de apoptosis porque si yo no los elimino, genero un proceso de autoinmunidad. Entonces, si yo hago un knockout genético de este gen, del factor aire, de este gen denominado aire, puedo generar una serie de enfermedades autoinmunes. Yo podría hacer un knockout genético, podría hacer una deleción genética de este gen, una eliminación del gen, y si elimino este gen, puedo originar en el paciente una serie de enfermedades de tipo autoinmune, y se ha descubierto particularmente que la ausencia de aire puede inducir la presencia de una enfermedad conocida como la poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y displasia endodermal, ¿no? Entonces, este factor está determinando justamente la tolerancia central. Es el factor que media la tolerancia central dentro del timo. Ahora, como les dije, no toda la tolerancia se da en los órganos linfoides centrales, sino también se puede dar a nivel periférico. Entonces ahí hablamos de tolerancia periférica de células T. Entonces, para entender la tolerancia periférica, primero debemos repasar un poco cómo es la respuesta inmune normal frente a un patógeno. Entonces ustedes tienen un patógeno, una bacteria, digamos. Una bacteria, tienen la bacteria, Mycobacterium tuberculosis, supongamos. Esa Mycobacterium es fagocitada por la APC, por un macrófago, el macrófago o una célula dendrítica, y presenta esta bacteria justamente mediada por MHC de tipo 1 o de tipo 2. Si es bacteria,
de tipo 2, ¿no? Pues es una bacteria intracelular, sería por MC de tipo 2. Entonces, si esa se presenta esta bacteria, péptidos de esa bacteria, no la bacteria completa, sino péptidos de la bacteria, mediada por MC de tipo 2, a la célula T tiene un TCR, en la cual reconoce justamente la unión de bacteria, péptido, HLA de tipo 2, y se da la señal número 1. Normalmente, una célula presentadora de antígeno, cuando es infectada, o cuando fagocita un patógeno, se induce la presentación del antígeno, el antígeno es procesado y se induce la presentación del antígeno, pero además el patógeno, ¿qué induce además? ¿Qué es lo que induce dentro del APC? Activa el APC, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo activa el APC? ¿Cómo yo puedo decir que el APC es activada? ¿Qué marcador puedo decir que el APC es activada? ¿Qué marcador se expresa por el APC? Expresa la expresión de moléculas coestimuladoras, ¿no? Entonces, si la APC está activada, induce la expresión. No, esto ya no. Esto lo hemos visto ya. Eso es algo anterior, ¿no? La APC, una vez activada, se induce la expresión de moléculas coestimuladoras, por ejemplo, B7. ¿Ya? Y al haber B7 interactúa con CD28 y esa es la vía coestimulatoria. Entonces, se da la señal número 1 y se daría la señal número 2. Por lo cual, la célula T está activada, prolifera, se diferencia células efectoras y células de memoria. Entonces, la expresión de la molécula B7 es dependiente justamente de que la APC esté activada o no. ¿Y qué es lo que activa la APC? Justamente es la presencia del patógeno. La presencia del patógeno estimula la respuesta inmune innata y estimula la dispersión de moléculas coestimuladoras, por ejemplo, la APC. Entonces, la APC es lo que, digamos, la activación de la APC por la expresión de la molécula B7 va a estimular la vía de coestimulación, la cual suma la señal número 1, se da la señal número 1 y 2, por lo cual se activa la respuesta inmune. ¿Qué pasa en un estado de alergia o un estado de inactivación funcional? Entonces, el estado de alergia se da en el cual la APC ya no presenta un antígeno extraño, sino está presentando un antígeno propio. Entonces, si ya está presentando un antígeno propio, la APC igualmente, como tiene diferentes tipos de HLA, puede presentar ese antígeno propio a la célula T. Entonces, la célula T lo va a reconocer ese antígeno propio. Sin embargo, el antígeno propio no estimula la expresión de molécula B7, porque la molécula B7, como les dije, es un síntoma o es un signo de que la APC está infectada por algún patógeno. En este caso, cuando la APC presenta un antígeno propio, no tiene por qué expresar moléculas de B7 o expresa muy poca cantidad de B7. Entonces, solamente se da la señal número 1 y no se da la señal número 2. Entonces, si la célula recibe solamente la señal número 1, la célula entra en un estado de alergia o de activación funcional. ¿Por qué le falta la señal número 2? Está por la vía coestimulatoria. Ese es un mecanismo de tolerancia periférica. Luego lo voy a explicar más en detalle. Otro mecanismo de tolerancia periférica sería la elección, sería básicamente por apoptosis, en el cual tengo igualmente una APC que presenta un antígeno propio. Y si yo soy célula T, por ejemplo, que conozco antígeno propio, yo para no mostrar una respuesta inmune frente al antígeno propio, desarrollo o monto o activo una respuesta inmune, activo un programa de muerte celular inducida por activación que es conocido como apoptosis, ¿no? Entonces yo voy a activar la vía mitocondrial o otras vías de activación de caspáceos, con lo cual se activa la vía de apoptosis. Un mecanismo, lo vamos a mencionar más en detalle, todos esos mecanismos es de supresión mediada por células T regulatorias, en la cual las células T regulatorias también suprimen la respuesta inmune, bloqueando tanto la activación de la APC y bloqueando la activación del linfocito. Pero finalmente, todos esos tres mecanismos van a conllevar justamente a los mecanismos de tolerancia inmunológica. Ahora veamos un poco más en detalle cómo suceden esos mecanismos, ¿no? Dijimos que durante una respuesta inmune normal, la APC puede presentar el antígeno, ¿no? La señal número 1 a la célula T, la cual lo reconoce por su TCR, y además la expresión de ese APC produce la expresión de la molécula B7, la cual interactúa con CD28, se da la señal número 2, señal número 1, señal número 2, la célula se activa, prolifera y se diferencia en una célula efectora. Ahora, ¿qué pasa en un estado, digamos, cuando ya no tenemos un antígeno extraño, sino un antígeno propio? Si tenemos un antígeno propio, igualmente la APC presenta el antígeno propio, en este caso en amarillo, presenta el antígeno propio en amarillo, el péptido propio en amarillo.